Qué hermoso que es estar nuevamente, como lo hacemos cada semana, cada semana, sábado por la mañana. Qué buen momento para levantarse temprano, repasar el estudio, mirar un poco el paisaje. Está lindo, está lindo. Estamos disfrutando los últimos días del verano, decía el pastor Enzo recién, así que seguimos disfrutando, pero sobre todas las cosas hoy vamos a disfrutar de este nuevo estudio de la porción del Pentateuco. Así que les damos la bienvenida a todos a esta nueva porción del Pentateuco. Buenos días a todos, Shabbat Shalom, un placer estar juntos, meditando, buscando los tesoros que la palabra tiene para nosotros en este día. Así que gracias a cada uno de los que está allí del otro lado. Buenos días a todos, buenos días Horacio, buenos días Ada. Hoy es día 11 del mes 12, estamos a 18 días aproximadamente del inicio del nuevo año, así que a prepararnos para el ciclo festivo, donde comenzamos con la Pascua, y la Pascua hay que llegar preparado para ese momento, así que aproveche todo este tiempo para disponer de la lectura, mirarnos adentro cómo estamos, y el ciclo festivo comienza ya a partir del 1 del primer día del próximo año. Así que estamos cerquita. Disfrutemos este Shabbat, como siempre, con lapicera, anotador, Biblia, y están muy atentos a muchas enseñanzas de este día que son realmente espectaculares. Muy bien, entonces vamos directamente a que Ada nos anuncie el nombre de la parashá, su significado, las lecturas que comprende, los temas de la porción, y que ella directamente haga la introducción. Bien, la parashá o la porción de esta semana es la número 20, lleva por nombre Tetzaveh, que significa ordenarás, o como tenemos en nuestras Biblias Reina Valera, mandarás. Las lecturas que abarca es Éxodo 27, desde el versículo 20 hasta Éxodo 30, versículo 10. La porción de la Haftará es Ezequiel 43, del 10 al 27. Y del Nuevo Testamento estuvimos estudiando Apocalipsis 1, del 9 al 20, y Hebreos 13, del 10 al 16. Los temas de esta porción es el aceite de las lámparas de la menorá, las vestiduras sacerdotales, la consagración de Aarón y de sus hijos, el sistema establecido por Dios de ofrendas diarias y la función y descripción del altar del incienso. Me gusta siempre vincular la porción de la parashá del Antiguo Testamento con Ezequiel, en este caso, la porción de los profetas, donde Ezequiel habla o describe el regreso de la gloria de Dios al templo. En este caso, Ezequiel habla proféticamente, en visión de lo que va a ser el tercer templo, y también habla hace una descripción del altar y de cómo se establecía este sistema de purificación del altar y también de los sacerdotes que van a estar operando allí, funcionando en el tercer templo. Vinculamos esto también con Apocalipsis capítulo 1, del 9 al 20, donde es Juan quien recibe por revelación del mismo Jesucristo una visión de Jesús, de Yahshua, quien en este caso aparece o va a regresar como juez, y hace una descripción de las características físicas y de las vestiduras de Jesús, de Yahshua, y vamos a ver o vamos a notar una gran similitud entre Yahshua y toda la descripción de las vestimentas que la porción de Éxodo hace de las vestimentas del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Así que una porción sumamente rica. Básicamente, entonces, toda esta porción vemos que se centra en los sacerdotes. La forma en que fueron elegidos, las ropas que debían usar y la ceremonia de consagración
¿no?, de investidura de esta función, esta ceremonia para ponerlos en función, a través de la cual ellos y los descendientes quedarían confirmados para siempre como los sacerdotes especiales de Dios. Recordemos que es ungido sumo sacerdote Aarón, y los sacerdotes, aquellos que descendían de Aarón, en este caso vamos a ver sus 4 hijos. Y básicamente, a modo muy sintético, ¿cuál sería la función que ellos como sacerdotes debían tener para con el pueblo? En primer lugar, ellos debían mediar, ser mediadores entre Dios y el hombre. En segundo lugar, era función de los sacerdotes custodiar la Torá y enseñarla al pueblo. Y en tercer lugar, discernir la voluntad de Dios para sus vidas y para el pueblo. Y cuando hablamos de mediación, de esta función, de alguna manera, de intercesores o de intermediarios, esta mediación incluía llevar ante la presencia de Dios las necesidades del pueblo y, fundamentalmente, hacer expiación del pecado mediante el oficio de los diferentes sacrificios. Muy bien, entonces estamos para empezar, después de esta introducción que ha hecho Ada, donde nos marca que el tema de esta porción se centra en el sacerdocio, o en los sacerdotes, yo diría más que en los sacerdotes, en el sacerdocio. Es una porción que usted tiene que prestar atención a esto, porque el nuevo pacto, ¿hay nuevo pacto? Sería la pregunta. Entonces muchos dicen, yo soy sacerdote del nuevo pacto. Nos decía la otra vez el pastor Enzo que otro pastor le decía que a él no le interesaba nada de la parashá, ni de la ley, ni de los profetas, ni nada del Antiguo Testamento, porque él es sacerdote del nuevo pacto. Bueno, no existe nuevo pacto, existe pacto. Un pacto de bodas de Dios con su pueblo. Un pacto de bodas de Dios con su congregación, y ese pacto fue anulado de alguna manera, fue violado por la novia, o sea, por la congregación de Israel, y Dios manda a su Hijo a renovar ese pacto, y esta vez con un sacerdocio perfecto, no un sacerdocio humano, descendientes de Aarón y después de Sadoc, sino que en este caso Jesús es designado por el Padre como sacerdote para siempre, o sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero ese no es el único cambio que se produce en la renovación del pacto, porque el propósito de Dios no era tener una tribu como la tribu de Leví, por ejemplo, reemplazando a los primogénitos, y luego dentro de la tribu de Leví a los descendientes de Aarón como sacerdotes, sino que el pacto, porque eso es importante saber cómo es el pacto, qué establece el pacto. El pacto establece que ustedes van a ser un especial tesoro para mí, si guardan el pacto, obviamente. Si guardan el pacto, van a ser un especial tesoro para mí entre todos los pueblos de la tierra, un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el pacto sinaítico, un pacto de gracia y obediencia. Ese es el pacto que se produjo en el Sinaí. ¿Quién violó el pacto? Evidentemente el pueblo, la novia, la congregación de Yahweh violó el pacto, y Dios, que no rompe el pacto, porque Dios es un Dios de pacto que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones. ¿A quiénes? A los que le obedecen y guardan su pacto, a los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Entonces Dios cumple sus promesas. Hablamos del Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo de la promesa? El Espíritu Santo de la promesa es que en la renovación del pacto que vino a ser Yahshua, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, en la renovación del pacto, Dios enviaría su propio Espíritu para nuevamente dar la oportunidad de que todos los miembros de su congregación sean un reino de sacerdotes y gente santa. Y que puedan guardar el pacto. ¿Cómo lo pueden guardar? Y bueno, la promesa está en Ezequiel y está en Jeremías.
Dios enviaría su Santo Espíritu para dar su pacto en la mente y escribirla en el corazón de los miembros de su congregación, para que esta vez ya no estuviera escrita en tablas de piedra, 2 tablas de piedra. Ahora esas 2 tablas de piedra están reemplazadas por 2 lugares en nosotros, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces nuevamente se da la oportunidad de ser sacerdotes de Dios, de todo el sacerdocio de todos los creyentes. Y es paradójico porque este es el pacto. Este es el pacto, ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y eso es lo que se va a cumplir en Apocalipsis, en el reinado milenial de nuestro Redentor. Que cada uno de nosotros será, dice, un reino de sacerdotes, o sacerdotes del rey. Eso está también en el Nuevo Testamento, en "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios". ¿Ven? El tema del sacerdocio es el eje de esta porción. Si no entendemos esto y no lo practicamos, volvemos otra vez, por más que no quieran, dicen, no, yo no soy sacerdote del antiguo pacto. Estás volviendo a los rudimentos de ese antiguo pacto. ¿Cómo estás volviendo a los rudimentos? No ejerciendo el sacerdocio. Si no ejercemos cada uno de nosotros nuestro sacerdocio, como sacerdotes de Dios, un reino de sacerdotes y gente santa, volvemos a los rudimentos del antiguo pacto, donde unos pocos son los sacerdotes. Y eso es lo que se considera hoy en las religiones, en todas las religiones. No estoy hablando de las más conocidas por nosotros, en todas las religiones. Son esos rudimentos donde unos pocos ejercen el sacerdocio y los muchos son espectadores o son beneficiarios o utilizan ese servicio. Cuando realmente el pacto renovado por Jesucristo establece que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces es muy importante aprender a hacerlo, porque no es solamente una declamación, una enunciación teórica. Necesitamos aprender a ejercer el sacerdocio. Somos sacerdotes, necesitamos aprender a ejercer el sacerdocio. La iglesia fundada prácticamente por Constantino, allí en el año 325 en el concilio de Nicea, incorporó del paganismo el sacerdocio único. Trajo del paganismo el sacerdote único al frente de cada iglesia. Lo único que hizo fue cambiarle el nombre de las iglesias paganas y ponerle cristiana, y tomó la misma forma, las mismas vestimentas, el mismo ejercicio. Sin embargo, Yahshua vino a establecer el sacerdocio de todos los creyentes. Por eso todos los creyentes estaban juntos, compartían el pan por las casas, predicaban el evangelio, tenían el favor con todo el pueblo, ejercieron por un tiempo el sacerdocio de todos los creyentes hasta que apareció Constantino. Pero después viene la Reforma. Entonces, cuando viene la Reforma, el 31 de octubre de 1517, resulta que el que hace la Reforma era un sacerdote de una religión, de la religión tradicional en ese momento. Entonces no declamó la vuelta al sacerdocio de todos los creyentes, pero no la puso en práctica. Siguió la misma forma. Entonces, ¿qué tenemos? Una iglesia reformada con el mismo problema de que no se ejerce, no se cumple el pacto, no se entra plenamente dentro del pacto sinaítico ni de la renovación del pacto, porque no se ejerce el sacerdocio de todos los creyentes, que es el pacto. Es el pacto. Y ahora hay unos movimientos nuevos, movimientos de retorno a la Torá, de retorno a raíces y lo que sea. Pero ¿saben qué? No se cambió, no se volvió al pacto. Sigue siendo el sacerdocio de unos pocos y unos muchos sentados en los bancos, siendo espectadores del sacerdocio de unos pocos. Nuevamente se deja sin volver al pacto. Y volver al pacto es
cumplir el propósito de Dios, que su esposa, su congregación, esté formada por un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Quiénes son los sacerdotes? Todos los creyentes son sacerdotes y deben ejercer su sacerdocio, porque alguien que tiene un título pero no ejerce la función, el título le sobra, le sobra. Es como un médico que no ejerce la medicina, o yo que soy contador público y no ejerzo desde el año 2001. Entonces, tengo el papelito colgado en la pared, el título de la universidad, pero en realidad, ¿soy contador o no? En realidad no lo soy, porque muchas veces me hacen preguntas que no sé contestar, porque estoy totalmente desactualizado por no ejercer la función. Entonces, ¿cuál es un sacerdote? El que ejerce la función. Esto es como introducción para que usted preste atención a este estudio, porque de esto se trata este estudio, del ejercicio del sacerdocio de cada uno de los miembros de la congregación de Dios. Pastor Enzo. Qué bueno que es recordar, yo que estoy siendo parte también de este programa, escucho lo que vos dijiste, o sea, simplemente el pacto, a dónde está escrito, qué cosas cambiaron y qué cosas no. En cuanto a cambiar, fuiste claro que los mismos mandamientos que estaban en piedra ahora están en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que cambió no fueron los mandamientos, sino el lugar donde están escritos los mandamientos. Qué bueno que es esto de tanto en tanto escucharlo, porque es un eje de nuestra vida, de nuestro sacerdocio que tenemos que cuidar. O sea, esta porción comienza con y mandarás. O sea, mandarás tiene que ver con mandamiento. Acá hay un mandamiento de Dios que se lo está diciendo a Moisés, pero le está diciendo que el pueblo debía traer el aceite machacado de olivas. Entonces, el pueblo en realidad eran los sacerdotes, todo el pueblo eran parte de la luz de la menorá. Entonces, cuando nosotros tenemos en mente este pacto y trabajamos en base a eso, nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo este mandamiento, porque estamos oficiando desde el punto que nos toca. Porque esa función de sacerdote comienza en la casa y se va expandiendo, pero en algunos casos tienen otro tipo de funciones, pero la que uno tenga, la que Dios le haya dado, es la que uno tiene que cumplir y no queda nadie fuera de esto. Es como, por ejemplo, cuando empezamos el programa yo dije estamos a día 11 del mes 12. Esto no se dice para crear un conflicto de calendarios ni nada, para muchos lo es, ¿cierto? Sino simplemente para avisarnos, ¿cierto? De una fecha de inicio, de un conteo que todos somos sacerdotes, todos tenemos que hacerlo. Y cuando llega el día 14, ahí encontramos verdaderamente el sacerdocio trabajando. ¿Por qué? Porque aquellos que van, por ejemplo, hay iglesias que hacen la Pascua o Pesaj, lo hacen todos juntos en la iglesia. Bueno, yo no digo que eso esté mal, pero lo que dice la Biblia es que es una fiesta familiar y ahí es donde el líder, o sea, el sacerdote de la casa, va a tomar el mando, ¿cierto? Aunque van a participar todos, pero va a tomar el mando para hacer eso y debe saber hacerlo. Entonces, esto fue algo que se viene enseñando ya de hace muchos años, cuando hemos aprendido del sacerdocio de todos los creyentes. Y no como antes que íbamos a la iglesia, no, pero ellos son los que lo hacen, ellos son los que lo sirven, ellos. Entonces, ellos son los sacerdotes y el pueblo que era. Simplemente una persona que iba y comía un pedacito de pan y un trago de vino. No. Acá nosotros vamos entendiendo que en este recuerdo, en este resumen cortito, pero importante, que todos tenemos que tener en el corazón. Algunos pueden conocerlo más profundamente porque han estudiado más del tema, pero el que menos estudió tiene que saber
que este resumen que dio recién Horacio debe estar entendido en nuestro corazón, porque si no, no hemos entendido la base en nuestra vida y nuestra relación con Él. Amén, amén, qué bueno. Buenísimo. Qué bueno. Después voy a explicar un poquito más el sacerdocio en el matrimonio, porque se ha entendido bastante mal en muchos textos del Nuevo Testamento y se ha entendido el orden de Dios como que el que manda es el que está más arriba. Cuando se habla del esposo como cabeza de la esposa, se ha entendido que es el que manda, y realmente la Biblia en ningún momento habla de que el hombre, el esposo, manda sobre la esposa. Y eso es trasladable a la congregación también. En ningún momento la Biblia habla de que los pastores mandan sobre la congregación. Es exactamente al revés. Habla de un servicio sacerdotal. No es quien manda, sino quien sirve. Pero lo vamos a dejar para que usted le quede picando esta pelotita de ping-pong en su cuadradito de madera ahí para ver qué hace. Si le pega y la devuelve o la deja pasar. Así que vamos a los versículos 20 y 21, así Ada nos empieza a explicar. Yo les leo y ella nos explica. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro. Es lo que decía recién el pastor Enzo. Aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y marque, subraya en su Biblia, continuamente. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana. Desde la tarde hasta la mañana, subraye, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Subraye, estatuto perpetuo. Ada. Bien, como bien decía el pastor Enzo, este aceite de olivas machacadas, aceite puro, debía ser traído por los hijos de Israel. La responsabilidad de que los miembros del cuerpo de Cristo sean llenos del Espíritu Santo es responsabilidad de cada uno en particular y de todos en sus conjuntos. Por eso la Biblia habla en Efesios 5 de no embriagarnos con vino, en el cual hay disolución, sino antes seamos llenos del Espíritu Santo. Las lámparas de la menorá, que son las lámparas de las que estamos hablando, acuérdense que tenía la menorá 7 brazos, 7 lámparas, estas debían arder desde la tarde hasta la mañana, es decir, no podía haber oscuridad en ningún momento en el lugar santo, que es el lugar de servicio de los sacerdotes. Recuerden que el día comenzaba al caer el sol, entonces desde ese momento, desde el atardecer hasta la mañana, estas lámparas siempre debían estar ardiendo, siempre debían estar prendidas. Primera Juan 1 nos dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Habíamos comentado cuando describimos la menorá ubicada en el lugar santo, dijimos que el candelero, la menorá, era la única fuente de luz que había en el lugar santo. Lo que también nos habla de Yahshua y de su función de arrojar la luz de la palabra alimentada por el Espíritu Santo. Como decimos siempre y probablemente cada Shabbat lo repetimos, Yahshua, Jesús, es la palabra de Dios hecha carne. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ese texto para mí es tan profundo y tan revelador, ¿no?
nos habla, muchos dicen el mandamiento es pesado, el mandamiento es imposible de cumplir, el mandamiento, los mandamientos te traen frustración o no te dejan ser feliz. ¿Qué dice Proverbios? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, dice Yahweh, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia, ¿para qué? ¿Para qué la Torá y para qué su justicia? Para luz de los pueblos. Por lo tanto, nuestro grado de plenitud espiritual como seres humanos que somos depende de nuestra obediencia a la voz de el ser que nos ha creado. Cuanto más obedecemos las palabras de nuestro Creador, más iluminados somos y más luz podemos llegar a ser para otros. Porque esto es lo maravilloso, ¿no? Jesús mismo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, Yahshua aseguró ser la luz del mundo, Él es la luz del mundo, pero también dijo, ¿no?, que nosotros debíamos alumbrar. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahí es muy importante, en el versículo que acaba de mencionar Ada, de Mateo 5:16, así alumbre, Mateo 5:16, ahí está notando Enzo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, pero nosotros hemos teorizado demasiado la Biblia y lo hemos convertido en teología, en estudio, en teoría, y realmente todo es práctico. Así alumbre de vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestra obediencia a la Torá. La única manera de que nuestra luz vaya a alumbrar al vecino de al lado, al de enfrente, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a quien sea, la única manera que nuestra luz va a alumbrar es nuestra obediencia a la Torá, porque la luz es la Torá. Entonces nuestra obediencia a la Torá hace que esa luz pase por nosotros como si fuera con un cable y alumbre. Por eso dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo mismo que el texto que leyó Ada antes de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Pero te dice cómo hacerlo. Si no, nos quedamos en teología. Y la gente no quiere teología. Y no hace falta en las iglesias teología. Hace falta enseñanza de la Torá. La Torá es instrucción, no es teología. Es vida. Es instrucción, es cosa, es vida práctica, para que la gente la ponga en práctica. Entonces, ¿qué es lo que decía Efesios 5:18 al 20? Se llenó del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Miren, ahí tienen la obediencia a la Torá. Si no, la Torá no alumbra. Soy lleno del Espíritu Santo. Entonces, como no se explicó completo esto, la gente empieza a entrar en trances, en risas espirituales, en borracheras espirituales, en llanto, en pataleo, en qué sé yo cuántas cosas uno ve por las iglesias, y resulta que porque no lo explicamos nosotros. Miren, ser lleno del Espíritu Santo implica hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No peleándose, discutiendo, no, hablando entre los hermanos de esta manera, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué hay en tu corazón? Rencor, resentimiento, perdón, cánticos, ¿qué es lo que hay? Definilo. Hoy es un día para definirlo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tenés un corazón agradecido por lo que Dios te da, porque estos son evidencias de ser lleno del Espíritu Santo. Si no, seguimos con la teoría y con la religión. Y la gente por eso no va a las iglesias, porque está cansada de nuestras enseñanzas de religión y no enseñamos nada que le cambie la vida. Y lo que le puede alumbrar el camino es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Lo único que puede alumbrar el camino de las personas es enseñemos las instrucciones de Dios para que la vida de las personas dé en el blanco. Bien.
vemos acá que para alumbrar el candelero, la menorá usaba combustible, que era el aceite de estas olivas machacadas, y siempre en la Torá, en la Biblia, el aceite figura del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que la luz del candelero es también una figura de la luz del Espíritu Santo iluminando la palabra de Dios a través de Cristo. Y decíamos también que una de las funciones del Espíritu Santo es iluminar nuestras almas, iluminar nuestra mente, para que comprendamos la verdad de las Escrituras. Es entendimiento e inteligencia espiritual para discernir las cosas de Dios y la revelación del Evangelio de Cristo. Es fundamental. Sin el Espíritu Santo no podemos acceder a esta revelación, no podemos entenderla, no podemos incorporarla y no podemos vivirla. Es tarea del Espíritu Santo generar luz, por lo que Él realiza la función de iluminación que se materializa a través del candelero, que a la vez es la materialización de la palabra de Dios. Las lámparas, dice aquí un poquito más adelante, debía ser preparada cada mañana mientras se quemaba el incienso sobre el altar de oro, es decir, el altar del incienso, que también está contemplado al final de esta porción, y el incienso sabemos que figura de la oración, la intercesión y la adoración. Por lo tanto, el orden para nosotros, hoy en día, nosotros que queremos y anhelamos este sacerdocio, como creyentes sacerdotes, es seguir el camino de los sacerdotes en el tabernáculo. Ellos seguían un camino, porque decíamos que el tabernáculo también lo debíamos ver o considerar como un camino que debemos transitar cada día. Entonces, primero, sí o sí había que pasar por el altar de bronce. Todo sacerdote operaba en el altar de bronce, que dijimos es símbolo de la cruz. Luego pasaba por el lavacro, luego por todo lo que encontramos en el lugar santo. Una de las cosas que encontramos es esta que estamos viendo, la menorá que ardía con el aceite de oliva machacadas puro. La finalidad de esta luz es la de iluminar el servicio a Dios realizado por cada uno de nosotros. Qué interesante, ¿no, Pastor Enzo? Que la finalidad de la menorá, que tiene tres partes, podríamos decir: el aceite, que era el combustible, el dispositivo y la luz que emanaba. Entonces, ahí tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo y la luz de la Torá iluminando. Ahora, es interesante dónde estaba ubicada: en el lugar santo, en el lugar donde los sacerdotes ejercían su ministerio. Entonces, cada uno de nosotros somos sacerdotes, ejercemos nuestro ministerio. ¿Iluminado por qué? ¿Qué es lo que nos ilumina? ¿Estudiás la Biblia? ¿Estudiás sistemáticamente la palabra de Dios? ¿Estudiás? ¿Has estudiado sistemáticamente? ¿O tuviste un llamado una vez y ahora improvisás lo que vas a decir en cada reunión? ¿Estudiaste realmente profundamente las instrucciones de Dios contenidas en su palabra? Porque la finalidad de la luz de la menorá es iluminar el servicio a Dios realizado por los sacerdotes. El error que siempre hemos visto es cuando se espiritualizan las cosas, porque Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo, y todas esas, o las situaciones donde hay, como vos dijiste, que se caen, que se levantan, que, en fin, todas esas manifestaciones, digamos, que podemos decir, son las que generalmente guían a mucha gente de entender de que el Espíritu Santo está allí. Pero vos lo dijiste bien claro, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Y el cómo viene abajo. Entonces, ¿cómo logro eso? Ahí está abajo, no es por caerme por, no sé, algún tipo de esas manifestaciones, sino el cómo es como dice la Biblia. Entonces,
cuando hablamos del aceite en la menorá, que es la que da la luz, para que el sacerdote pueda ministrar, porque si, imagínense entrar al lugar santo y que no haya luz, no se ve nada, absolutamente nada, porque en una casa cuando se corta la luz, por ejemplo, podemos tener ventanas y la luz exterior, ya sea la del cielo, puede alumbrar hacia adentro, pero ahí no había ventana, no había nada, era toda cortina y cortinas bien gruesas, que no había forma de que ingresara luz allí. Entonces la administración del sacerdote era solamente con la luz de la menorá, y esa luz se encendía con el aceite que el pueblo traía, o sea, era la suma de todo el sacerdocio. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra y vemos, por ejemplo, las 10 vírgenes, estamos entendiendo el error de muchos que espiritualizan. Tenemos 5 prudentes y 5 insensatas, ¿cierto? Las insensatas son las que espiritualizan la cosa. No, yo tengo aceite acá, la luz esta, pero lo importante es la luz que yo estoy irradiando. Lo importante es que el Espíritu Santo me usa. Y cuando llega el momento, que era la venida del esposo, están sin aceite. ¿Por qué? Porque eso no se logra por espiritualizar las cosas, sino que eso se logra por la obediencia a la palabra, por entender que la palabra dice cómo yo me lleno del Espíritu Santo. Esas 5 prudentes y 5 insensatas están marcando inclusive lo que es la salvación o entrar a las bodas del Cordero. No está hablando del mundo, porque hay gente que compara las 5 prudentes con las 5 insensatas con las 5 creyentes y 5 mundanas. No tiene nada que ver con mundanos ahí. Está hablando de gente que está esperando la venida del Señor y tienen que hacerlo con aceite en sus lámparas. Entonces, aquí estamos viendo literalmente el mandato de Dios hacia Moisés de algo físico, ¿no? Que es traer el aceite puro de olivo machacado. Cada uno en su casa tenía que prepararlo y llevarlo al templo para que tenga ahí en sus almacenes los sacerdotes para ingresar en la lámpara y la lámpara se ha encendido. Esto es físico, pero esto se traslada al mundo espiritual, porque justamente de esto vivimos nosotros. ¿Y cómo yo logro que ese aceite esté en mi vida? La Biblia lo dice, lo acaba de decir Horacio en uno de los lugares, pero hay más, ¿cierto? Que esa obediencia a las instrucciones de Dios hace que el Espíritu Santo abunde en nosotros. Entonces, ese es un trabajo que cada uno, no pastores, cada uno de los miembros del cuerpo del Señor debe hacer, que es trabajar en el aceite, preparándolo. Acá físicamente lo preparaban, cada uno lo iba preparando. En este caso es una preparación personal de nuestras instrucciones de Dios a nuestra vida y cómo las aplicamos. Qué bueno porque estamos dando vuelta, y vamos a seguir dando vuelta, en el ejercicio del sacerdocio y dónde empieza. Que todos pensamos que, y lo hemos visto muchas veces, cuando la gente se incorpora a una congregación y enseguida dice, bueno, yo quiero servir y quiero hacer algo, lo que sea. Y está bien porque cada uno ha recibido diferentes dones para el ejercicio de su sacerdocio. No es que todos los sacerdotes hacen lo mismo. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 12, de los dones del Espíritu, los dones del aceite. El aceite da diferentes dones según la función de cada uno. Entonces, y enseguida quieren hacer, pero y vos vas y entras en la congregación y están ahí con cara de santos, pero cuando vas sabes cómo es su matrimonio, cómo son sus hijos, cómo es su vida laboral. Te vas a enterar que los lunes nunca va a trabajar, en la semana llega tarde, cualquier excusa es buena para hacer fiaca, no son responsables, no ejercen el sacerdocio en su hogar. Entonces vos le preguntás y viene y te cuenta, sí, porque el viernes a la noche salimos y fuimos al teatro y qué sé yo, a dónde fuimos, a la cancha a ver a Talleres, lo que ustedes quieran, y resulta que en la iglesia parecen santos y parecen sacerdotes, pero en realidad no son sacerdotes, porque para el ejercicio del sacerdocio hay un orden. El primer lugar del ejercicio es la casa,
el segundo es la familia de Dios y el tercero es hacia el mundo. Entonces, vamos al capítulo 28. Hoy vamos lentos, pero queremos dejar sentados estos precedentes, porque tenemos la ropa, la vestimenta, la ceremonia de consagración, pero si hablamos 1 hora y media y no sacamos ningún sacerdote de esta hora y media, hemos perdido la hora y media. Y queremos de esta hora y media de enseñanza que por lo menos saquemos de toda la gente que nos mira un sacerdote que comience a ejercer el sacerdocio en su hogar, en su casa, en su matrimonio, en su familia, y ahí empezó bien. Si empezó por ahí, empezó bien, porque después va a poder ejercer el sacerdocio en la familia de Dios. Dios no te va a admitir como sacerdote de su familia si primero no sos sacerdote de la tuya. Por eso el capítulo 28 empieza: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué cosa? Mis sacerdotes. Y usted subraye la palabra mis, porque pone mis sacerdotes y después te dice, ¿para qué subrayé esto? No, mis es la palabra clave, mis sacerdotes. Y Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Miren el versículo 2 para subrayar. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vestiduras para honra y hermosura. Los sacerdotes no pueden estar vestidos de cualquier manera, ni espiritualmente ni físicamente. Ya lo vamos a explicar. Ponga honra y hermosura, subráyelo. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras, y otra vez las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y ahí habla solamente de las vestiduras de Aarón. Y eso tiene que ver con Jesucristo, el sumo sacerdote que reemplaza el orden arónico. Y es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero estas vestiduras, que después usted va a leer más adelante, tienen que ver con las vestiduras de Jesucristo, como sumo sacerdote. Entonces, versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean, y miren otra vez, subraye mis, otra vez subraye mis sacerdotes. Entonces, algunos se ofenden porque dicen que sacerdote tiene que ver con los cerdos, qué sé yo, qué cosa, y la verdad es no conocer el idioma castellano. Nosotros conocemos el idioma castellano y no andamos haciendo mezcla de idioma hebreo con malas interpretaciones y malas intenciones. Ahí hay un corazón medio torcido. No, sacerdote es en idioma castellano lo que en hebreo es Cohen o Cohen, que quiere decir sacerdote en castellano. ¿Qué vamos a cambiar? El idioma, vamos a decir, vamos a hablar de Cohen porque castellano y el sacerdote, no, hermanos, es la traducción al castellano. Entonces vamos a seguir hablando de sacerdotes, en hebreo Cohen o Kohanim en plural. ¿Cuál es la función? A ver, cada uno de ustedes, miren si están cumpliendo estas funciones, sí o no. Examínese. Esta mañana es para examinarse, y todo el resto del día de reposo, examínese a ver si está cumpliendo estas funciones. ¿Cuáles son las funciones de los sacerdotes? Primero, ofrecer sacrificios, ofrenda a Dios, para expiación del pecado. La segunda, ofrecer ofrendas, diversos tipos de ofrendas. Y todo está en el Nuevo Testamento, todo está explicado después en el Nuevo Testamento, como nuestra función sacerdotal. En tercer lugar, ofrecer servicio en el lugar santo. Y ahí está lo que hablaba el pastor Enzo recién y que hablaba yo también. Bueno, vamos a la congregación de los santos y ahí tenemos que ofrecer servicio. Pero hay un orden. Primero lo ofreciste en tu casa. Cuarto, bendecir a la congregación. Bendecir a la congregación. ¿Cuántos bendicen a la congregación? ¿O cuántos se van de la congregación y salen criticando al pastor, a la esposa del pastor, a los hijos del pastor, al diácono, al que cantaba, que desafinó? Porque la verdad que nuestra función sacerdotal es bendecir a la congregación. Para eso Dios le enseñó a Aarón a través de Moisés la bendición sacerdotal. Y la otra función, la quinta, interceder, intermediar entre el pueblo y Dios. ¿Cuál es tu intercesión?
¿Orás toda la semana por los hermanos, por cada uno de los hermanos de la congregación, por los otros miembros? Porque una de las funciones sacerdotales es la intercesión. Y eso de mi sacerdote, que yo le hice subrayar, miren, lo va a encontrar en el versículo 1. Estamos en el 28. 28.1, 28.4, 28.41 y 29.1. 4 veces. 4 veces. El Espíritu Santo que inspiró la palabra no se equivocó y hizo lo que se llama redundancia. No fue redundante. Lo dijo a propósito 4 veces. 28.1, 28.4, 28.41 y 29.1. Para que sean mis sacerdotes. Lo más importante para un sacerdote es tener plena conciencia de que él mismo es propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Es decir, que le pertenece a Dios. Los sacerdotes son siervos de Dios. Dice, yo quiero ser un siervo de Dios. Ahí viene el siervo. Y el siervo hoy se ha convertido en un título nobiliario. ¿Vieron en las iglesias? No. Todos los sacerdotes son siervos de Dios. Todos los miembros de las congregaciones son siervos de Dios. Si alguno tomó el monopolio de todos los dones en una iglesia, está impidiendo el ejercicio del sacerdocio de todos los santos. Si alguno en la enseñanza de la parashá de cada Shabbat se tomó el monopolio de que todo lo que hay que decir lo dice él solo y no deja participar al resto de los sacerdotes, se tomó el monopolio y está impidiendo el sacerdocio de los otros creyentes que son propiedad de Dios, como 4 veces lo dice aquí. El hecho de ser sacerdotes de Dios nos obliga a tener las características que Dios tiene y las características de su sumo sacerdote, que es Jesucristo, quien manifestó el amor del Padre teniendo compasión por la gente. Y acá empezamos a desmenuzar características, cualidades. ¿Queremos ser sacerdotes de Dios? Lo primero es la compasión. Mateo 9:13, Jesús dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el otro texto importante es Mateo 9:36, cuando nos dice, cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenemos compasión por la gente. Se quiebra nuestro corazón al ver a las almas, al ver a las personas lejos del camino de Dios. Vemos en la Torá que Yahweh hizo una promesa a Israel diciéndoles que ellos serían un reino de sacerdotes y gente santa si escuchaban la voz de Dios y guardaban su pacto. Esto lo vimos en Éxodo 19:5, cuando les dice, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, ese es el pacto sinaítico, Pastor Enzo, pero la verdad es que no todos ellos llegaron a ser sacerdotes. Cuando bajó Moisés con las tablas de la ley del monte, estaban adorando al becerro de oro. Es ahí donde después surge la tribu de Leví. Pero, ¿cómo puede ser que Dios le dice, este es el pacto, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, y ellos no lo fueron? Porque no cumplieron las condiciones requeridas por Dios para que sean sus sacerdotes. Por eso Dios escogió a Aarón y a su descendencia para ser sus sacerdotes. Pero a partir del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, nuevamente se abre la posibilidad de ser parte de su reino de sacerdotes y gente santa. Y esto es evangelio puro, esto es evangelio puro. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesucristo. Dios se ha acercado otra vez, como en el monte Sinaí, se ha acercado nuevamente a cada persona y a darle la oportunidad de entrar en su reino. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este es el evangelio. Dice, no, a ver, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es? Buenas noticias. ¿Evangelio qué es? Este es el evangelio. Que el reino de los cielos se acercó
a cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de entrar en su pacto, el cual es ser un reino de sacerdotes y gente santa. Pero otra vez, reforma tras reforma y vuelta a no sé qué raíz y a no sé a dónde, y todas las cosas que a los seres humanos se les ocurre para seguir conservando su sacerdocio único, otra vez nos encontramos con que no todos los creyentes llegan a ser parte de ese reino de sacerdotes y gente santa, igual que en el Sinaí. Y esta vez no fue por culpa de Moisés, esta vez es por culpa de nosotros, los líderes que no hemos entendido que todos los creyentes deben ser sacerdotes en ejercicio. Y esto es así porque en el reino de Dios no existen clases especiales que se adquieren a partir de portar ciertos títulos de cargos en un organigrama jerárquico, sino que en el reino de los cielos existen funciones, en el reino de Dios, funciones que se deben cumplir. Anote esto, en el reino de los cielos no existen cargos jerárquicos. A ver, pónganme la alfombra roja porque yo soy el pastor Horacio. Pónganle la alfombra roja al pastor Enzo, que es el pastor Enzo. Ilustre pastor Enzo, recontra conocido en el mundo cristiano. Póngale la alfombra roja. No se trata de títulos, se trata de funciones que se deben cumplir. Funciones que se deben cumplir. Entonces, en la Biblia, cuando habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en Efesios 4, no se está refiriendo a títulos, a nombres, a tarjetas o a cartelitos acá arriba del bolsillo. Se está refiriendo a funciones que se deben cumplir como ejercicio del sacerdocio para perfeccionar a los santos, para que ellos también puedan ser sacerdotes. Si no, miren Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Eso qué significa? ¿Te pusiste a pensar qué significa? De que nosotros tenemos dones para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Significa que nosotros los más crecidos, los más viejos, los que más hemos estudiado, los que más hemos vivido, tenemos funciones de perfeccionar a los santos, al resto de la congregación, para que ejerzan su ministerio sacerdotal. Miren qué difícil que es entender a la luz de la Torá, entender el Nuevo Testamento. Perfeccionar a los santos para que ejerzan su sacerdocio, para que ejerzan sus dones derramados por ese aceite de la lámpara, que es el aceite de la unción, el aceite del Espíritu Santo. Entonces, concluimos que los creyentes que ejercen el sacerdocio encomendado por las Santas Escrituras, estos son los sacerdotes de Dios, solamente los que lo ejercen, teniendo en cuenta que el sacerdocio como sacerdotes de Dios debe ser ejercido en los tres ámbitos que siempre hemos mencionado. Pero lo concreto es, pastores queridos, líderes queridos, incluyéndonos a nosotros que estamos hablando en este momento, no seamos quienes impedimos el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, porque estamos dejando afuera, por más raíces hebreas, por más reforma luterana, por más lo que a ustedes se le ocurran, avivamiento de no sé qué, por más que andemos con todas esas cosas, si nosotros impedimos el desarrollo del sacerdocio, el ejercicio de la función del sacerdocio de todos los creyentes, estamos dejando afuera del reino de sacerdotes y gente santa a las personas. Y tengamos cuidado, porque por eso vamos a tener que rendir cuentas. Si bien lo está diciendo clarísimo Horacio, me quiero hacer cargo yo de lo que quiero decir, pero es parte de lo que estás diciendo vos, ¿no? El sacerdocio único, de que ese pastor o ese líder es el único sacerdote y todos los demás son parte de eso, nada más, no. Ha hecho muchísimo daño en las iglesias. Y es por eso que hablar de este tema no se puede hablar si no sé, lo digo por mí, ¿no? Como que si no te irritas un poco, porque todos hemos padecido por esto. Llegas por ejemplo, se llega hasta el punto de que uno ve un versículo bíblico, no uno, muchos versículos y demás, y lo nombra, por ejemplo, se lo nombras a alguien y le dice, no, pero mi pastor dice que no es así, mi pastor dice que es así. O sea, llega y pasa ese umbral también, y esto trae muchísimos problemas. Tenemos que entender de que lo que está diciendo, por ejemplo, Horacio,
cuando habla del sacerdocio que estamos estudiando ahora. Esto es, y se pone en evidencia porque la idea de Dios en el pacto era que todos sean sacerdotes, pero el pueblo adoró, o sea, y se hicieron una imagen y adoró un becerro de oro, y lo único que no adoraron al becerro fue la tribu de Leví. Es por eso que Dios aquí hace una disciplina, digo yo, una disciplina hacia el pueblo en cuanto a su pacto, y solamente van a ser sacerdotes los de la tribu de Leví. Es por eso que esto se arrastra con el tiempo, y muchos ven ese sacerdocio único, como lo que estamos hablando, se toman de esto, pero no entienden de que el nuevo pacto, o mejor dicho, la renovación del pacto, era llevar hacia lo que Dios ofreció en Éxodo 19. Si guardareis mis mandamientos, entonces serán un reino de sacerdotes. Entonces, cuando esto se logra mediante el sacrificio de Jesús dando su vida por nosotros y demás, y viene la renovación allí en el día de Pentecostés, que claro, cuando ahora decimos día 11 del mes 12, están faltando 19 o 18 días para el inicio del año, viene la Pascua, la fiesta de las primicias, ahí nomás a los días, y 50 días después viene este recordatorio, ¿cierto?, de lo que fue la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Es por eso que es importante tener este conocimiento, que es básico, porque esto no necesita un estudio pero muy intenso. Esto es básico. Entonces, entendiendo esto, estamos viendo cómo Dios restaura y nos hace a todos sacerdotes para que tengamos este oficio y lo hagamos como lo está diciendo aquí en su palabra. Que después, cuando ya entremos por ejemplo, recién hablaba de la compasión, o anteriormente que estábamos hablando de la función del sacerdote, y una de las funciones era interceder. Ahí vamos a ver en cuanto a todas las vestiduras, que es una parte física, ¿cierto?, que el sacerdote iba teniendo en su cuerpo, pero eso implicaba una actitud espiritual que hoy nosotros, que debemos estar con todas estas vestiduras, tenemos que aplicar. Totalmente. Si esto se logra en que todo el cuerpo lo haga, todas las cosas serían diferentes. No digo que no habría los problemas que hay, porque ya está escrito que los problemas que hay, está escrito que iba a suceder, pero una de las cosas duras y fuertes es que por no entender estas cosas, las iglesias están lastimosamente, en vez de formar las vírgenes prudentes, se sigue formando a las insensatas, porque le está diciendo ustedes allá, nosotros acá. Entonces ni ellos ni los otros pueden ver, o sea, no pueden tener el aceite para poder interpretar la venida del Señor, y estar, no solamente interpretar la venida, ver la venida, sino que estar y ser parte de la venida del Señor. Qué fuerte, Pastor Enzo, esta enseñanza de hoy. Sí. Lamentamos, como dice Pastor Enzo, no se puede enseñar esto sin ponerse un poco vehemente, ¿no? Porque estamos hablando de las almas de las personas, estamos hablando de las almas. No vas a hacer que seamos iguales que los pastores de Ezequiel 34, por ahí, que estemos más preocupados por la lana y la gordura de las ovejas que por las almas. Entonces, vamos a hablar un poquito del sacerdocio, porque nadie puede ser sacerdote de la familia de Dios si no es sacerdote de su propia familia. Bien, cada hombre de Dios en la Torá fue sacerdote de su propia casa. Esto fue que el hombre es sacerdote de su propia familia ante Dios. Y lo vemos... Lo hace responsable. Exactamente, lo hace responsable. En todas las iglesias, el hombre continúa siendo el sacerdote de su propio hogar. Tiene la responsabilidad sacerdotal sobre su esposa y sobre sus hijos, en particular en relación con la esposa. Las escrituras son claras cuando dicen que ellos son quienes deben enseñar las cosas sagradas a sus esposas, ya que ellas les están sujetas.
dependiendo del ejercicio del sacerdocio de su propio esposo como cabeza de familia. Y entonces ahí se les viene un gran texto que si no lo vemos a la luz de la Torá, a la luz del Pentateuco, a la luz de la enseñanza de Dios, no lo vamos a entender nunca. Por eso el Nuevo Testamento no lo vamos a entender nunca si no estudiamos estos 5 libros de Moisés. 1 Corintios 14:33, el gran conflicto, Pastor Enzo, cuando dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y a muchos les conviene y la paran ahí. Pero no se está refiriendo a eso. Y dice, no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Pero qué dice la ley? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y tanto lío con esos textos. Yo, de que yo era chico, Enzo, de que iba a la escuelita dominical cuando era chiquito, escuchaba a los más grandes discutir sobre eso. Y la verdad es que lo que está diciendo acá es que si un hombre ejerce su sacerdocio correctamente en su hogar, es quien tiene la obligación y la responsabilidad de enseñar a su esposa la Torá. Eso nada más está diciendo. Por eso dice, pregunten a su marido. Pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué preguntan en casa a su marido? Porque está el viernes a la noche, está el lunes, martes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, está todos los días donde el hombre es sacerdote de su hogar y tiene la obligación de enseñar Torá a su esposa y a sus hijos. El modelo sacerdotal del marido de la Torá es sólido en la enseñanza bíblica. Por eso los otros textos con pasajes conflictivos, Efesios 5, 22 al 24, 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y ahí se suben y dicen, yo soy tu cabeza, yo mando en esta casa. No, es al revés. Jesucristo es el modelo. Si no, miren Efesios. Efesios dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a su marido en todo. ¿Y en qué está sujeta la iglesia a Cristo? En que aprende de Cristo la Torá, porque Él es la Torá hecha carne. En eso está sujeta. No está sujeta en que le diga, anda a traer el masajeador y masajeame la espalda, o cosas o tonterías así. La iglesia está sujeta a Cristo porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne, es la Torá hecha carne, y la iglesia aprende las instrucciones de Jesucristo. Entonces otra vez está que Jesucristo dijo, no vine a ser servido sino a servir, en que esto de el orden de Dios es un orden sacerdotal, es un orden de servicio. El hombre en su casa es el sirviente del resto porque es el que tiene que ejercer el servicio sacerdotal, enseñar la Torá de Dios a su esposa, enseñar la Torá de Dios a sus hijos, bendecir a su esposa, bendecir a sus hijos. ¿Cuál es la función sacerdotal si no? Entonces, si no la empezamos a ejercer en nuestro hogar, en nuestra propia familia, no nos estamos ejercitando para después ejercer la misma función en la familia de Dios. Entonces, es muy importante que aprendamos a ser sacerdotes de nuestra propia familia. Pero hay un problema, muchas veces la autoridad moral. Sí, claro, porque el hombre, al ser sacerdote de la familia, requiere ejercer esta función, es decir, tener la autoridad moral para hacerlo. Por eso muchas veces es más fácil decir, soy sacerdote y hago de sacerdote en la iglesia, hago de sacerdote en el trabajo, pero no en casa, porque en casa todo el tiempo tu esposa y tus hijos te están viendo. Por lo tanto, es fundamental el buen testimonio, en primer lugar para con los suyos. Esto excluye el doble mensaje de predicar una cosa y de vivir otra. Yo creo que el gran problema de muchas personas que se resisten a acercarse a las cosas de Dios es porque se cansaron de escuchar a personas que dicen ser sacerdotes de Dios predicando una cosa y viviendo otra. Por supuesto, esto requiere disciplina, esfuerzo, criar a los hijos en el temor de Dios, amar a la esposa, edificar la familia en amor, como decía Horacio, servirlo, etcétera, etcétera.
Y también, ¿no?, tener la función de la mesa familiar del día viernes a la noche, la cena familiar del día de reposo. Es tener un matrimonio funcionando de acuerdo al orden de Dios. De acuerdo al orden de Dios. Desempeñar los roles asignados por Dios a cada miembro del matrimonio. Tener buena comunicación, practicar los diferentes tipos de amor en el equilibrio justo dentro del matrimonio, administrar el hogar de acuerdo con los principios bíblicos, satisfacerse mutuamente todas las necesidades, tanto físicas como espirituales, y también las necesidades almáticas. Bien. Está fuerte esto, pero también hacia la congregación, porque los versículos 15 y 16 de Efesios 4 dice que la edificación de la iglesia es en amor. Pero para que la iglesia se edifique en amor requiere que todo el cuerpo esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, que no haya desavenencias, que la iglesia esté en armonía, pero la armonía la produce una sola cosa: el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿para qué se ejerce el sacerdocio en las iglesias? Para la mutua edificación. 1 Corintios 14, 26. Para la mutua edificación. El sacerdocio no es para que me llamen sacerdote. El sacerdocio que se ejerce cada miembro es para la mutua edificación. Y para que, como dice 1 Corintios 12, 25, todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Entonces, es muy importante esto. En algún estudio por allí lo tenemos, y obviamente el sacerdocio hacia el mundo es predicar el Evangelio y hacer discípulos a todos los grupos sociales. Entonces, ¿cómo seguimos con las vestiduras? Sí, no, pero primero Pastor Enzo. Sí, Pastor Enzo, o que comience el Pastor Enzo con las vestiduras, porque ahí hay tanta riqueza. Creo que ahí. Vestiduras, Enzo. Las vestiduras, si quiere el Pastor Enzo. Si querés redondear este tema y vestiduras, porque es tan rico esto de hoy, pero realmente teníamos que mandar este mensaje del sacerdocio, porque si no, tenemos que terminar con los dobles mensajes, ¿no? Los dobles discursos. Claro. Predico una cosa pero hago otra, ¿viste? Como los fariseos. Sí, yo antes quiero decir algo que es muy fuerte, pero ya hoy ya ha sido el programa así, ¿cierto? Y quiero, porque hay mucha gente que no se escucha, y entre toda esa gente que no se escucha están los que sufren porque les pasa esto de que están en lugares con sacerdocio único. Y se sufre mucho porque uno ya conoce esto de años, y yo mismo lo he hecho también porque era lo que yo interpreté o lo que heredé de aquellas enseñanzas, ¿no? Pero entender de que para la Biblia, o sea, para Dios, cuando se habla de pecado, que pecado es todo aquello que transgrede la Torá, pero hay pecados que tienen que ver con uno y con la carne, y hay pecados que tienen que ver con este tema que estamos hablando. Y nosotros vemos a lo largo de la Biblia cantidades de personas que han pecado feo, malo, ¿cierto? E inclusive, como siempre es el caso que se nombra de David, ¿cierto? De que primero comete adulterio, después miente y después termina matando. O sea, cómo va creciendo. Y todo eso trata del comportamiento del hombre, del pecado, que tiene que ver con uno, y eso está mal, y sabemos que eso está mal, pero yo quiero poner en dos partes esto para que lo entendamos. Cuando el hombre se equivoca de esa manera, siempre hay tiempo de hacer teshuvá, arrepentirse, hacer arrepentimiento bíblico, volverse, y Dios de alguna manera, o sea, nos perdona, obvio, y su gracia y su misericordia que se renuevan cada día, uno puede solucionar esas cosas. No va a solucionar el pasado, pero sí va a solucionar su presente y su futuro en la vida en Cristo. Pero cuando una persona comete estos errores de hacer que la gente se equivoque y falle, Dios mismo hasta dice, más vale
toma una piedra, átale una soga y que se tire al mar. Fíjese lo que está diciendo para poner en contexto dos cosas que son diferentes. Las dos se trata de pecado, pero esta hizo equivocar a muchos porque lo lleva por mal camino en cuanto a la palabra. Entonces yo quería dejar esto en claro, o al menos un poquito, aportar algo para esa claridad, porque una persona que usted le encontramos y decimos, no, yo me cometí muchos errores, fallé acá, hice esto, hice aquello, bueno, uno puede llevarlo a la palabra, tomar sus manos, hacer una oración, y llevarlo al arrepentimiento a la persona. Pero una persona que comete este tipo de error, cuando uno no quiere hablar, encima va elevando el tono, no quiere escuchar y no se da cuenta que lo que está haciendo es un pecado que hasta Dios mismo dice, mira, más vale atate una piedra con una soga y tírate al agua y ahogate. Está diciendo el consejo, o sea, la comparación, para que veamos que los dos casos están mal, pero este caso es muy fuerte, y quería nombrar esto simplemente porque hay mucha gente que no hace falta que sea un pastor, hace falta que sea una persona que no activa su sacerdocio, y ya con ese error ya estamos en el tema del cual estamos hablando. Es por eso las vestiduras, porque todo comienza desde una teshuvá, digamos, desde un arrepentimiento bíblico, y ahí quedamos desnudos, o sea, delante de Dios. Y ahí hay que comenzar a vestirse. Entonces, cuando nosotros vemos las vestiduras de los sacerdotes, comencemos desde lo íntimo, ¿cierto? Que eran los calzoncillos. O sea, podríamos haber empezado al revés, no sé, se me ocurrió porque primero estoy sucio, estoy manchado, estoy lleno de pecado, lleno de falta, que son pecados que yo cometí contra mí mismo, o sea, pecados de la carne, pero hay otros pecados que también son estos que estamos hablando, que son mucho más fuertes, que no quiero que haya pecados grandes y pecados chicos, sino simplemente que entendamos la diferencia, porque generalmente se ataca a las personas que han pecado contra la carne y no se dan cuenta que una persona que comete una infracción y hace que todos caigan en esa infracción de la ley, hace que no solamente él peque, sino que hace pecar a todos los demás. Entonces, planteando estas diferencias, una persona se vuelve al Señor, hace en humillación teshuvá, queda desnudo pero limpio. Y ahí comienza a vestirse. O sea, el que estaba al lado de Jesús, ¿cómo murió? Murió limpio. O sea, el Señor le perdonó allí y le prometió que cuando venga el paraíso, cuando venga lo que sería el milenio, estará con él allí. Muy bien. Ahora, ¿qué tenía? Vamos a decir, lo voy a decir medio rápido, ni calzoncillos tenía. ¿Por qué? Porque justamente el calzoncillo son de lino fino. Y el lino fino, ¿qué son? Las obras justas de los santos. Entonces, ¿qué obra justa hizo este hombre más allá de humillarse y pedir perdón? Llegó hasta ahí. Ahora, cuando uno queda limpio de su pasado, ahora hay que trabajar para al menos tener, parece medio raro lo que digo, pero por lo menos tener calzoncillos en Cristo, que sería el lino fino, y las obras que yo a medida, o sea, serían los frutos dignos de arrepentimiento, y las obras que serían la obediencia a la palabra, esté ya en mi vida, para comenzar luego con el resto de todas estas vestiduras mencionadas, que si vemos una por una no alcanzaría el tiempo, así lo hagan ustedes, lo haga yo o quien sea, porque son muchas cosas, pero yo quiero tomar algunas que son las que me gustan mucho en este tiempo, porque el sacerdote luego tenía sus vestiduras blancas, arriba de esa blanca tenía una cobertura azul, color cielo, todos los mismos colores que vimos para el templo, para el tabernáculo la semana pasada, los vemos repetidos aquí en el sacerdote. Cada prenda representa algo, o sea, es parte de su físico, de lo que él va a colocarse encima, pero en lo espiritual representa. Y luego arriba de esto venía, por ejemplo, acá en los hombros, por ahí me voy olvidando porque no estoy leyendo nada acá, el Éfod, que son dos piedras, una de cada lado,
con los 6 nombres de los 6 de cada lado de las tribus. Y en esto quiero recordar lo que dijimos hace un ratito cuando hablo de disciplina, o cuando Dios le dijo, bueno, estos serán únicamente los sacerdotes porque el pueblo había adorado al becerro y los que no habían adorado fueron los de Leví, entonces escogió a ellos como sacerdotes. Fue una disciplina para el pueblo que después, en la renovación del pacto, el sacerdocio es para todos. Rubén, uno de los 12, fue el que se acostó con una de las mujeres del padre y perdió la primogenitura. Ahí tenemos una disciplina, pero lo vemos en el efod. Vemos que él sigue siendo parte de las 12 tribus y comete un error grave. Y vemos que después en las puertas de la Nueva Jerusalén hay 12 puertas y una puerta es Rubén. Vemos a Gad, que Gad es uno de las 12 tribus, pero comete un grave error que está en el libro de los jueces, y ese error no le permite ser parte de los 144.000 que no está nombrado Gad ahí por esto. Entonces vemos otra disciplina de Dios. Pero cuando vemos las 12 puertas, está la puerta de Gad. O sea, ¿qué significa esto? Dios puede disciplinarte. Dios puede marcarte un tiempo en que pares ciertas cosas, como en esta que estamos hablando, perder primogenitura y demás cosas. Pero seguirás estando en el lugar que Dios te ha puesto. Eres un hijo de Dios, y siempre Dios va a restaurar tu vida, y el fin de todo es que estemos en la posición que Él nos ha mandado, o en este caso como sacerdotes. Es por eso que cuando hablo del efod, el efod tenía el sumo sacerdote, que hoy es Jesús. Él tiene las 12 tribus, o sea, tiene todo el pueblo, los 12 representan a todo el pueblo sobre sus hombros. Quiere decir que Él los carga, Él los lleva, Él intercede por los 12. Ahora, en la vida sacerdotal nuestra, nosotros no podemos cargar las 12 tribus, todo el pueblo de Dios. No podemos, porque nosotros somos limitados y Dios nos dio capacidad, nos dio dones, talentos, pero no nos dio todo, nos dio una parte. ¿Quiénes son esos nombres que tenemos escritos ahí? Comencemos que es nuestra familia y el entorno directo que Dios nos ha puesto. Por ejemplo, uno puede conocer, bueno, yo me reúno y estoy siempre con estos, esos son los que voy llevando, y aquellos que por algún motivo, cuando hablaste recién de compasión, la compasión nos lleva por ellos. Ese es nuestro efod, es por quienes nosotros vamos a interceder. Esa lista nunca se completa, porque esa lista siempre se va agregando, porque Dios nos va poniendo gente para poder hacerlo, y de acuerdo a la compasión será más, ¿cierto? Pero ahí está nuestro efod. Ese efod iba hacia un pectoral. Un pectoral, donde allí también estaban las 12 tribus, las 12 piedras, que cada tribu representada por una piedra, unidos con unas cadenas de oro, que está hablando de santidad, el cinto, que es la verdad. Es toda la aplicación. Obviamente me pidieron que hable un poquito y intento resumirlo, ¿cierto? Pero esto se abre mucho más al oficio, porque si esto que lo vamos a hacer seguramente en la reunión hoy, cuando nos juntamos vamos a ir y cada uno va a decir y esto y aquello y lo otro, y vamos a ir sumando mucho más que tiene esta representación, ¿cierto? En la cabeza, ¿cierto? Una corona que dice santidad a Yahweh, que nos cubre nuestra mente, así como las vestiduras también nos está cubriendo de nuestras fallas, de nuestros errores. Recordemos que siempre la cobertura es que Dios nos está cubriendo de algo que hemos hecho mal, y siempre va a estar ahí ese mal hasta que llegue aquel día, el día del perdón, el Yom Kippur del cielo, después de la boda del Cordero, o antes de la boda del Cordero, para que a partir de allá sean borrados totalmente. Para Dios ya están borrados, para nosotros no. Yo puedo acordarme de todas las fallas y errores que he cometido en toda mi vida, lamentablemente, porque eso todavía no está finalizado por Dios, pero llegará el día que sí. Es por eso que si nosotros miramos al sumo sacerdote Yahshua con toda esa vestidura, representa todo lo que Él hace por su pueblo. Pero cuando esa vestidura la analizo para mí, es exactamente la misma, con la diferencia de que no es para todo. Por ejemplo, en el pectoral, lo último que quiero decir, en la parte de atrás tenía el urín y el tumín, que eran 2 piedras,
que usaba el sacerdote muchas veces para decidir cosas. Eso representa en nosotros hoy el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos guía a hacer aquellas cosas que no entendemos y no sabemos. Entonces, todo ese traje, esa vestidura, hoy está completa. Eso no fue algo que pasó y ya está, mira cómo se vestía el sumo sacerdote antes. No, es mira cómo se viste hoy el sumo sacerdote Yahshua y cómo nos tenemos que vestir nosotros en comparación a esas enseñanzas. Qué bueno, Pastor Enzo. Lo único que quiero aclararle, Pastor, es que el calzoncillo de la vestimenta sagrada no era ni slip ni boxer. Era un calzoncillo, según la Torá, que era desde el cuello hasta los tobillos. O sea, que cubría todo el cuerpo con ese lino fino, limpio, que son las acciones justas de los santos. Así que no nos dé vergüenza hablar de calzoncillo, porque realmente era una prenda sagrada, fundamental, que cubría la desnudez y que debe cubrir nuestra desnudez hoy también. Que son las acciones justas de los santos. Solamente para pasar al capítulo 29, quería que Lada nos diga algo con relación al versículo 2, nada más. Porque es muy importante nuestras vestiduras, no solamente las espirituales, también las físicas. A ver. Sí, el versículo 2 dice: harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y cada uno de nosotros, en nuestra condición de sacerdotes de Dios, cuando nos reunimos para ejercer nuestro sacerdocio en el cuerpo de Cristo, debemos tener cuidado de la ropa que nos ponemos. ¿Por qué? Porque nos enseña que la ropa debe ser para honra y hermosura. Es decir, no podemos tampoco ir a congregarnos o estar en la presencia del Señor con la misma ropa que salimos a hacer compras, cuando andamos en casa, en la calle. De alguna manera es algo irreverente cuando, la verdad, cualquiera de nosotros cuando nos invitan a una fiesta, sobre todo a las mujeres, ¿no? El outfit lo elegimos con mucha anticipación y todo lo demás y nos preparamos de punta en blanco. O los hombres o las mujeres también tienen alguna entrevista de trabajo o tienen alguna reunión laboral. Bueno, ¿cómo nos vestimos, no? Nos vestimos generalmente con lo mejor. Así que también es importante, si bien todo esto tiene un significado espiritual, que hoy en día se exteriorice también en nuestra presencia ante Dios y ante los demás. Sí, se ha convertido en una falta de respeto. Yo me acuerdo los últimos años que éramos pastores allí en Norteamérica, en Pomona, en el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos. En las iglesias anglas iban con la ropa que venían de jugar al tenis los pastores a predicar. Venían con las zapatillas blancas, las mediecitas blancas, los pantalones cortos. Y eso eran los pastores de las congregaciones norteamericanas, anglas, en inglés. Lo hemos visto nosotros muchas veces. Nosotros, como éramos latinos, hispanos, para ser más concreto, realmente teníamos un poco más de respeto, pero se está faltando el respeto en la vestidura, que no son para honra y hermosura. Yo no estoy diciendo ropa de calidad, cara. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, prepárate una ropita planchadita, lavadita, planchadita, linda, para ir a la congregación de los santos a ejercer tu sacerdocio, porque Dios ha hecho todo hermoso. Mirá la naturaleza. Dios se ocupó de cada árbol. Yo venía mirando, cuando pensaba en esto, venía en el auto mirando los árboles. Tanta forma de árboles, tan hermosas, las montañas, el lago, todo tan hermoso, todo lo que hizo Dios, la creación, porque Él hace todo para honra y hermosura. ¿Honra y hermosura de quién? De Él mismo. De Él mismo. La naturaleza alaba a Dios. Es para su honra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestra ropa cuando vamos a reunirnos congregacionalmente? Nos preocupamos de lavarnos la ropa, plancharla, tenerla planchadita, la ropa con la que iríamos a un cumpleaños de 15, a un casamiento. Yo les digo, mi papá cuando se convirtió era muy pobre, éramos muy pobres, era un obrero metalúrgico, trabajaba como un burro y no tenía ropa fina más que la que usaba para ir a trabajar. Lo primero que hizo fue comprarse un traje. Y es el único traje que yo le conocí, un traje se compró. Y una camisa, y una corbata. Y nada más la tenía en su percha ahí,
para ir a la reunión congregacional. Eso es respetar la honra y la hermosura de nuestro Dios. Bien, ¿a qué capítulo pasamos? Al último, que nos quedan No, quedaba el como 29 seis, y el 30. el 29 que me habías comentado vos, Ya lo pasaste. que ya lo pasé. Esperen, 29. ¿De qué habla el capítulo 29? El 29 habla de la consagración, de la ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos. Qué bueno, eso es un capítulo... Muy rico, ¿no? En 5 minutos no lo vamos a poder dar, obviamente. Bueno, ¿podrás hacer un resumen? Pero fundamentalmente habla de una serie de pasos, ¿no? Lo primero que se hacía con el sacerdote, dice que Aarón y sus hijos debían ser bañados, Dice, llevarás, el versículo 4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua. Y cómo hacemos este paralelismo también con Jesucristo, ¿no? Porque decíamos que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, quien fue rey y sacerdote, ¿no? Esa era la función doble que ejercía Melquisedec y que también ejerció Jesús. Y la gran confusión que hay es que muchos han entrado a creer que Jesucristo fue para que Juan, el Bautista, lo bautizara porque tenía algún tipo de pecado original. Y esto es importante aclararlo, ¿no? Eso es un error gravísimo y es una blasfemia, porque Jesús, antes de comenzar su ministerio sacerdotal, cumplió este rito. Vieron que Jesús dijo, yo he venido para cumplir la Torá, no para abolirla. Bien, acá Jesús está cumpliendo la Torá. ¿Por qué? Porque antes de comenzar su ministerio sacerdotal, cumplió el rito de inmersión tal y como manda la Torá. Por esta razón vino a Juan el Bautista, para cumplir toda justicia, para cumplir con la Torá de su padre, y ahí tenemos textos en el Nuevo Testamento que hablan sobre el bautismo de Jesús, pero Jesús mismo dijo, cuando Juan le dice, yo no tengo que bautizarte a vos, ¿qué le responde Jesús? Le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y ahí accedió Juan a bautizar a Jesús. Porque cumplir con la Torá de su padre es cumplir con la justicia. Miren lo que dice Jesús. No tenía ningún pecado original por haber nacido hombre y qué sé yo, toda esa teología rara que nos viene por allí. No, no, no. Él estaba por comenzar su ministerio como sumo sacerdote del orden, según el orden de Melquisedec, y cumplió con la inmersión, ¿no? Muy importante. Y después lo que hizo, cumplió con la unción de aceite. Vieron que dice que primero tenía que pasar por agua Aarón, y después se los vestía y después se le derramaba aceite, la unción de aceite, en el versículo 7, 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Entonces, realmente las personas que eran dedicadas a Dios eran ungidas con aceite. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Con Jesús, cuando Él salió del agua y en el Jordán, primero cumplió con el rito de la inmersión, salió del agua, ¿y quién lo ungió? Porque Jesús no hizo cualquier cosa, Él vino a un sacerdote para que Él hiciera la inmersión. Vino un sacerdote, Juan el Bautista, era un sacerdote descendiente de Aarón. Si no, mire su genealogía, con Zacarías su padre, etc. Era un sacerdote. Vino un sacerdote aarónico para que lo ungiera como sacerdote en su nuevo rol de sacerdote según el orden de Melquisedec. Es muy importante eso, porque cuando salió del agua vino la unción de aceite. El aceite como figura del Espíritu Santo. El mismo Padre lo ungió enviando su espíritu corporizado con forma de paloma, y la confirmación del Padre, ya no de un sacerdocio arónico, sino de un sacerdocio para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces del cielo se escuchó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta esto,
Porque Jesús fue bautizado por un sacerdote que era descendiente De Aarón. Ajá. Y Yahweh Dios, con su Santo Espíritu, lo ungió para siempre, según el orden de Melquisedec, Hebreos 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y había que hacer luego de eso, está relatado un sacrificio. En realidad se hacían tres sacrificios de 3 animales, no tenemos tiempo para explicarlo, pero además del proceso de la purificación con el baño, de la unción con aceite, tenemos también algo que nos llama la atención, porque dice ahí en Éxodo 19 al 20, dice, tomarás el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza, ¿no? Acá una figura de traspaso de pecados, de alguna manera, matarás al carnero, y dice, tomarás la sangre y la pondrás. Y acá, esto tal vez para terminar, por lo menos a mí me importa que lo entendamos, dice, pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Así que también había un ungimiento de alguna manera con sangre. Entonces, ¿qué significa esto de el lóbulo de la oreja derecha? Representa qué es lo que un sacerdote de Dios está autorizado a oír. Solamente debemos oír palabra de Dios, oírla y ponerla por obra. Luego dice, el dedo pulgar de la mano derecha representa qué es lo que un sacerdote de Dios, cada uno de nosotros, estamos autorizados a hacer, porque con la mano hacemos. Y luego dice, sobre el pulgar del pie derecho, que representa dónde está autorizado a ir o a entrar un sacerdote de Dios. Acuérdense lo que Pablo decía, y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6:12, Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Así que vemos que tanto Aarón como sus hijos eran ungidos con sangre. ¿Por qué? Porque este ungimiento, esta sangre, es la que santifica, la que separa para Dios. Y el versículo 21 habla con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, subraye sobre sus vestiduras, porque tanta gente le da poca importancia a las vestiduras. Tiene mucha importancia para Dios cómo nos presentemos, tanto espiritualmente como físicamente, porque el ser humano es uno solo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, sobre sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, miren cómo termina, cómo se refleja esto en Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos, lo dijo el pastor Enzo hace un rato, es la vestidura con lino fino. Pero cuidemos no solamente nuestra vestidura interior, sino también nuestra prolijidad exterior, cuando nos presentamos en la congregación de Yahweh para ejercer nuestro sacerdocio. No les voy a decir que se bañen antes de ir, pero no estaría de más decirlo muchas veces. Queda muchísimo más por ver sobre el significado. Hay mucho significado espiritual en toda esta ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos, lo de que las manos se debían llenar, etcétera, etcétera, cómo se aceptaba. Queda también ver las ofrendas diarias establecidas por Dios. Él estableció
ofrendas que continuamente se debían hacer o diariamente se debían hacer, y la parte del capítulo 30 que habla del altar del incienso, simbolizando las oraciones y el lugar de Yahshua como intercesor y sumo sacerdote, actualmente centrado a la derecha del Padre. Ya que hablamos de la menorá y del encendido de las lámparas, podemos decir que las lámparas se preparaban a la mañana cuando el sacerdote elevaba ahí, quemaba el incienso en el altar del incienso, que representa las oraciones, la adoración, en las oraciones y la adoración. Ahí es donde el sacerdote preparaba las lámparas, preparaba el aceite cada mañana, para que esa lámpara alumbrara desde la caída del sol hasta la mañana siguiente, donde nuevamente, con oración y adoración, el sacerdote iba y preparaba el aceite de las lámparas. Hay tanta enseñanza, Pastor Enzo. Muchísima. Aproveche este día para unirse, para reunirse y para seguir aprendiendo, como dice siempre y decimos cada Shabbat. Gracias por acompañarnos, yo me despido. Yo también me despido. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Bendiciones, bendiciones para todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.